Buenos días, amada iglesia. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Me alegra mucho estar nuevamente aquí con ustedes. Y doy gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en este lugar. Saludos desde la Iglesia Central de Medellín. Y bueno, no siendo más, vamos a la palabra de Dios, que es la que nos reúne en esta mañana. Nuevamente estaremos allí en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, y para que nos contextualicemos un poco lo vamos a leer desde el versículo 2, capítulo 2 al 4. ¿Ya estamos todos allí? Habacuc, capítulo 2, versículos 2 al 4. Leo para ustedes la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Mis hermanos, mis amigos, ¿te has sentido en algún momento de tu vida angustiado a tal punto de que quisieras levantar ante Dios una queja y preguntarle si es que Él no ha visto la maldad que nos rodea, si es que Él no ha visto la injusticia que en nuestros días abunda por todos lugares? ¿Será acaso, te has preguntado, que Dios, el Dios justo, no le interesa eso? ¿Si acaso nuestro Dios santo no repudia la maldad de este mundo caído? ¿Será que a Dios se le ha salido de las manos este mundo en tinieblas? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Has querido levantar ante Dios quejas como esa? Bueno, hubo un hombre en la historia de la humanidad que sí se atrevió a levantar estas inquietudes y preguntas y cuestiones a Dios. Pero lo sorprendente de esto no es que un hombre se haya atrevido a hacerlo. Lo sorprendente es que Dios dio respuesta a su queja. Eso es lo que encontramos en este corto libro del profeta Habacuc. Y es precisamente esas respuestas a esas preguntas tan angustiantes las que definen el tema del libro del profeta Habacuc. Pero también son esas respuestas las que dan esperanza a todo creyente en medio de un mundo lleno de injusticia y de dolor. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es: conoce el actuar soberano de Dios en medio de un mundo injusto y malo, para que te llenes de esperanza y vivas ejercitando tu fe en Él. Repito el tema: conoce el actuar soberano de Dios en medio de un mundo injusto y malo, para que te llenes de esperanza y vivas ejercitando tu fe en Él. El título que le he dado a la enseñanza de esta mañana es: el justo por la fe vivirá. La respuesta que Dios da a esas angustiantes preguntas del profeta son las que definen nuestros dos simples encabezados. Solo dos encabezados: el trato de Dios con el injusto y el trato de Dios con el justo. No es más, en eso nos vamos a concentrar en esta mañana. El trato de Dios con el injusto. ¿Cómo trata Dios con los injustos en este mundo? ¿Y cómo trata Dios al justo en este mundo?
Para contextualizarnos y poder entender un poco más lo que queremos dar a entender esta mañana, lo que queremos enseñar en esta mañana, veamos rápidamente un contexto histórico del libro. Se conoce poco del profeta Habacuc, pero su misión, al igual que otros profetas del Antiguo Testamento, es la de ser intermediario entre Dios y su pueblo Israel. Sin embargo, este corto libro trae un mensaje que no está dirigido directamente al pueblo de Israel, sino que es una especie de conversación entre el profeta y Dios. Y esto es lo que trae consuelo y esperanza para él. Se cree por parte de algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras que Habacuc podría haber sido, o pertenecido más bien, de la tribu de Leví, por la composición del salmo que encontramos al final del libro, en el capítulo 3, ya que la tribu de Leví son los que se asocian a la música. Otros han llegado a conclusiones de que era Habacuc un funcionario de la corte o un profeta del templo. Sin embargo, todas estas no son sino teorías. Ninguna de ellas tiene evidencia suficiente para respaldarlo. Pero lo que sí vemos y lo que sí podemos decir de este hombre es que tenía un carácter bien definido. Habacuc tenía un carácter bien definido. Su carácter se caracterizaba por ser sincero y celoso por la gloria de Dios. Ese celo es lo que lo movía a levantar esas quejas piadosas ante Dios, así como las leemos en el capítulo 1. El profeta vivió probablemente antes de la primera deportación de Jerusalén a Babilonia. Esto nos ubica en una fecha aproximada entre el 612 y el 598 a.C., cuando los caldeos tomaron el control de Babilonia, derrotando a los sirios. En esos mismos tiempos, Judá fue gobernada por unos malvados reyes, por el rey Joacim y posteriormente por su hijo Joaquín, quienes, como dicen las Escrituras, hicieron lo malo delante de Jehová su Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, vayamos allí por favor, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, finalizando el libro, en los versículos 8, en el versículo 8 encontramos una pequeña descripción de quién era Joacim. Voy a esperar que lleguemos allí. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 8. Vamos a estar dando un vistazo en el Antiguo Testamento y terminaremos en el Nuevo. Así que vamos a estar bien ágiles a través de las Escrituras, porque es necesario que veamos estos detalles que las mismas Escrituras nos dan acerca del profeta y su queja, su contexto y la respuesta de Dios, que es lo más importante. Estamos ya allí en 2 Crónicas 36:8, dice: los demás hechos de Joacim, ese es el final de su reinado. Y miren lo que dice allí: y las abominaciones que hizo. No era un rey muy bueno. Y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Vamos a ver quién era Joaquín. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Al final, casi al final del libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Voy a esperar que lleguen ahí. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Vamos a ver quién era Joaquín, su hijo. Dice la palabra: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Versículo 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Vemos entonces allí la sucesión de un reinado de 2 reyes que para Judá, para Jerusalén, no fue nada bueno, nada favorable. Jeremías capítulo 22, versículo 17, nos habla del mismo rey Joacim. Y mire la profecía, la declaración de sentencia que Dios da para este rey malo. Jeremías 22, 17 dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Esos eran los reyes en los cuales el profeta Habacuc escribe este corto libro. Ese es el contexto y por eso es la queja del profeta Habacuc. Volvamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 4, para que observemos cuál era la queja del profeta. Habacuc 1, 2 al 4. Dice la primera pregunta o la primera inquietud del profeta hacia Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y si nos adelantamos al versículo 13 y 14, vemos una segunda queja: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Ante esas quejas, Dios da su respuesta. Y lo primero que él le muestra, la primera respuesta que le da el profeta, es la manera como él va a tratar a los injustos. Los injustos no solo es aquel que practica injusticia. Un hombre injusto no es solo el que practica la injusticia, sino también todo ser humano que es declarado por Dios sin justicia. Dios mismo lo declara sin justicia, porque simplemente ha hecho lo malo delante de él. Por lo tanto, toda la humanidad está definida dentro de este concepto, o estuvo en algún momento definido como un injusto. El versículo base que estamos enseñando en esta mañana nos da una definición más exacta de qué es un injusto. Habacuc 2:4, primera parte: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Miren allí las 2 características de un hombre injusto: un hombre que en su alma no hay rectitud, es decir, en su alma no existe la justicia. Sus pensamientos, sus deseos, sus obras están enfocados en aborrecer la justicia de Dios y en amar el mal que Dios aborrece. Ese hombre se esfuerza, se dedica a hacer el mal y rechaza todo el bien. Eso es lo que define a un hombre injusto. Pero miren que el texto nos dice algo más de ese hombre. No solamente tiene un alma torcida, depravada, sino que se enorgullece de ser así. Un orgullo, se ufana, se jacta de ser malo. Ese es el hombre injusto. Es con este tipo de personas con las que el profeta estaba lidiando en su época. Pregunta: ¿habrá alguna diferencia con los que nos toca lidiar en nuestros tiempos? Lo más sorprendente de esto
pero es un sorprender triste, es que esto no estaba sucediendo en las naciones paganas, estaba sucediendo en la nación elegida de Dios, en Israel, la misma Judá. Y esto es lo que aumentaba la angustia del profeta. Nuevamente leemos su queja. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Capítulo 1, versículo 2. Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa era la angustia, y su angustia aumentaba porque eran los suyos. Era el pueblo escogido de Dios quien estaba practicando la injusticia y la maldad. Un aspecto más que debemos tener presente es que en este momento de la historia de la nación de Israel, la nación se encuentra bajo el pacto davídico. Ese elemento es esencial. Y el pacto davídico, donde Dios le prometió a David que tendría un descendiente, que su trono sería establecido eternamente, ese pacto, con esa promesa, tenía una condición: la obediencia del rey. Y allí se practica o se lleva a cabo el principio de representación. Los que están tomando nota, tomen nota de este punto, que es primordial para que al final lo observemos con más detalle. Principio de representación. ¿Qué significa eso? Que el rey es el representante de la nación, y lo que el rey hace afectará directamente a la nación, sea bueno o sea malo. Principio de representación. Por lo tanto, Dios va a tratar con la injusticia de esos reyes malvados, Joacim y su hijo Joaquín, aplicándolo a su pueblo elegido. Vemos en Habacuc capítulo 1 versículo 5, Dios contesta la primera respuesta que Dios le da a Habacuc: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Viene el juicio de Dios para Judá, para Israel. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios declaró juicio para Israel a causa de sus reyes. Hermanos, lo que podemos decir en esta primera parte, en esta forma en la que Dios tratará y trata al injusto, es que no hay impunidad contra la injusticia por parte de Dios. No hay. Eso lo debía entender el profeta Habacuc. Dios, escúchenme bien, hermanos, escúchenme bien, jóvenes, niños y amigos. Dios tratará al injusto conforme a sus acciones. Y sus acciones son injustas, solo merecen justicia retributiva de parte de Dios. ¿Qué es la justicia retributiva? Que si pecas, morirás. Esa es la justicia retributiva. Así tratará Dios al injusto, al hombre impío, con su justicia retributiva. Si pecas, morirás. Justicia retributiva. Pero eso no es todo lo que el profeta necesitaba saber. El profeta también necesitaba entender y conocer la forma como Dios tratará a los justos. Que si lo observamos de una manera lógica, no hay justos, todos son injustos. Pero Dios declara justos en medio de los injustos. ¿Cómo va a tratar Dios entonces a esos que Él declara como justos? Es lo que el profeta necesitaba entender. Y ese es nuestro segundo encabezado: el trato de Dios con los justos. Habacuc capítulo 2 versículos 2 al 4 dice: y Jehová me respondió. Recuerden, el libro nos está contando una conversación. Hay una visión y esa visión es una conversación.
entre el profeta y Dios. El profeta pregunta, Dios responde. Y Jehová me respondió, versículo 2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Una traducción un poco más entendible de esta última parte, para que corra el que leyere en ella, podría ser para que pueda leerse de corrido, para que al leerla no tenga mucha pausa, sino que se pueda leer de corrido. Versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérale, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, ve aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo primero que Habacuc debía entender aquí, de ese trato de Dios con los justos, es que tanto los injustos como los justos serán tratados conforme a los decretos de Dios, conforme a lo que Él declare, y todo lo que Dios ha declarado lo ha dejado escrito. Por eso es que le dice al profeta, escribe la visión. Dios no simplemente le transmitió un mensaje, no, ese mensaje debía quedar escrito. Y aquí ya tenemos una gran enseñanza para nuestros tiempos, y es que no hay declaración de Dios fuera de las Sagradas Escrituras. No hay. Todo está escrito en su bendita y santa palabra, y debe ser clara. Por eso considero que es mejor la otra versión, de que eso que escribió debe ser escrito de corrido, es decir, que sea claro, entendible. Y allí vemos entonces la prioridad de conocer lo que Dios ha declarado, de conocer sus sagradas escrituras. Lo segundo que el profeta necesitaba conocer de este trato con los justos es que él debería desarrollar la virtud de la paciencia. Sí, solo el profeta, nosotros no necesitamos desarrollar esa virtud, ¿verdad? Es una virtud solo para el profeta. Versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo. Paciencia, porque sin duda vendrá, no tardará. El punto crítico aquí, mis hermanos, es que la impaciencia puede llevar a que desconfiemos de la fidelidad de Dios. Escúchenme bien eso, lo repito. La impaciencia puede llevarnos a desconfiar de la fidelidad de Dios. Miren allí lo que resalta el versículo 3. Y no mentirá. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y cuando nosotros nos volvemos impacientes, estamos diciendo a Dios, yo creo que tú no vas a cumplir lo que prometiste. Es decir, le estamos diciendo mentiroso. El texto resalta y dice, no mentirá. Dios no miente en sus decretos, Dios no miente en sus promesas. Dios es fiel. Por eso las siguientes palabras dicen, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Podemos decir entonces en este punto que mientras más, escuchen bien, amados, mientras más desarrolles la virtud de la paciencia, más vas a creer que Dios es fiel y que cumple lo prometido. Repito, mientras más desarrolles la virtud de la paciencia, más vas a creer que Dios es fiel y que cumplirá lo que Él prometió. Continúa diciendo el versículo 4 al final del capítulo 2, mas el justo por su fe vivirá. Amados, qué poderosa declaración.
mas el justo por su fe vivirá. Esta declaración es usada por el apóstol Pablo para mostrar que el evangelio de la salvación es sustentado por la sola fe y no por las obras de la ley. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero esta declaración luego la vemos complementada en el capítulo 3 de la misma carta. Pablo dice allí en el capítulo 3, versículos 23 y 26, por cuanto todos pecaron. Y ese encabezado es importante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo entonces justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es importante eso, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tremenda declaración, ¿no? Aunque todos somos pecadores, algunos, por el don de la fe, seremos justificados. Una fe que lleva a Cristo. Ahora, esto no es tan sencillo de entender, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que yo sea justificado? Porque recuerda tu condición: injusto, impío, pecador, condenado a muerte. Así nacemos todos. Así están los niños de este lugar. Así están los jóvenes que no han entregado su vida a Cristo. Impíos, injustos, condenados a la muerte eterna. Esa es la condición. Pero ahora el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de Pablo, nos dice de que hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Vamos a tratar de digerirlo, porque esto es muy importante. Es muy importante. ¿Recuerdan el principio representativo que les conté bajo el pacto davídico, sobre el cual Israel estaba en el momento en que el profeta escribió el libro? Principio representativo. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que hacía el rey eran las consecuencias para el pueblo. Si el rey obedecía, el pueblo era bendecido. Si el pueblo desobedecía, el pueblo era castigado. Si el rey desobedecía, el pueblo era castigado. Ese es el principio representativo. Y ese principio gobernaba el pacto davídico. Ahora, este mismo principio representativo, escúchenme bien, hermanos, esto es importante. Ese mismo principio representativo está en el nuevo pacto. El pacto que Jesucristo hizo para la redención, para la salvación nuestra. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el representante de su pueblo escogido. Y por su vida perfecta es que nosotros somos justificados. El Rey, nuevamente, principio representativo. ¿Estamos allí? ¿Sí? ¿Ya entendimos el principio representativo?
Ahora el rey no es el rey Joacim, el rey no es Joaquín, ni ninguno de los reyes de la antigüedad. Es el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que está representando a su pueblo. ¿Y cómo fue su comportamiento en su vida? Perfecta. Perfecta. Y su vida perfecta es la que trae la bendición para su pueblo. En el principio representativo, nosotros estamos incluidos para nuestra justificación ante el Padre Celestial. ¿No les parece eso maravilloso? Amén. ¿No les parece eso grandioso? Bendito Dios, en su sabiduría, diseñar este plan de salvación tan perfecto. Y no solamente lo diseña, sino que lo lleva a cabo. Y Él es la cabeza, ese Rey representativo que llevará salvación a su pueblo elegido. Gloria a Dios por nuestro Señor. Amén. Por eso ya en nosotros no hay condenación, porque a través de la vida perfecta de Cristo fuimos justificados. Pero queda un elemento más. ¿Qué de nuestros pecados? Porque somos pecadores. ¿Qué de nuestros pecados? Bueno, viene el principio representativo, porque ese principio representativo en el nuevo pacto es superior al principio representativo en el pacto davídico. Porque el rey, ni Joacim, ni Joaquín, ni David podían tomar los pecados del pueblo y pagar por ellos. Pero en el nuevo pacto, Cristo, nuestro Rey justo, sí tomó nuestros pecados y cargó con esa culpa, con esa condenación, y por eso fue a la cruz. Por su vida perfecta somos justificados. Por su muerte en la cruz somos perdonados. Ese es el plan de redención de nuestro gran Dios. ¿Habrá alguna otra cosa, mis hermanos, más grande por la cual darle la gloria a nuestro Dios? Yo creo que no lo hay. No lo hay. Porque solo los que Él declara como justos podrán estar en su presencia santa por toda la eternidad. Podríamos decir entonces en este punto que lo que para el impío es justicia retributiva, para el justo es justicia imputada. Lo que para el impío, niños, jóvenes, amigos, lo que para el impío es justicia retributiva, para el justo es justicia imputada. Ese es el plan de salvación. Y eso es lo que el profeta necesitaba entender para poder comprender la soberanía de Dios en medio del mundo caído. A Dios no se le ha pasado por alto ningún detalle. Simplemente su plan de salvación está en desarrollo. Y en este momento continúa en desarrollo. Por eso, el justo, si tú eres un justo, debes vivir por la fe que te llevó a Cristo para tu justificación y para el perdón de tus pecados. Porque ese es el medio que Dios utiliza. La fe. La fe no es la que te salva. La fe no es la que te justifica. La fe no te perdonó tus pecados. La fe es el medio que Dios utiliza para que nos aferremos a Cristo el Salvador. Porque Él es el justo y Él es el que justifica. Él es el que murió en la cruz y por su muerte en la cruz, nuestro perdón de nuestros pecados. Amados, la fe no es solo para la salvación. La fe te tiene aferrado a Cristo para tu salvación, pero también te tiene aferrado a Cristo para que puedas caminar en este mundo caído, oscuro, lleno de injusticia como vivía el profeta Habacuc en sus tiempos. Y que cuando clames a Dios
en una queja, creyendo de que a él se le pasó por alto algún detalle, creyendo de que sus ojos santos fueron cerrados ante la maldad. Cuando pretendas levantar ese tipo de oraciones y clamores ante Dios, recuerda que tú eres un justo, salvado por fe, pero para vivir en este mundo por la misma fe. Esa es la aplicación que el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 le da al texto. Vayamos por favor allí, Hebreos capítulo 10 versículos 36 al 39. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 36 al 39. Miren la aplicación que el autor de esta carta le da al mismo versículo. Mas el justo por su fe vivirá. Porque os es necesaria la paciencia, otra vez la paciencia. La misma paciencia que Dios le dijo al profeta, desarrolla. Ahora en el Nuevo Testamento también nos están diciendo paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Pues conociéndola a través de su palabra escrita, obtengáis las promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que están escritas en su bendita y santa palabra. Y miren cómo dice el autor de Hebreos, porque aún un poquito, ¿les parece conocido lo que acabamos de estudiar? Aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Nuevamente, Habacuc capítulo 2, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Punto importante allí, preservación del alma. Amados hermanos, nuestra fe no solo nos une a nuestro Salvador y Rey Jesucristo, esa misma fe que Dios te dio, porque es un regalo de Dios, también nos ayuda a perseverar. Perseveramos hasta que llegue el día en que partamos a la presencia de Él, o el día en que Él regrese por nosotros. Hasta ese momento, la misma fe que te salvó te va a preservar, porque Dios nos preservará. Es el mismo el que nos preserva por medio de la fe hasta el final. Porque, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Eso es lo que nos atestigua la fe en Jesucristo que está dentro de nosotros. ¿Estás pasando por angustias? ¿Te angustia este mundo caído? ¿La injusticia de los hombres? ¿Estás como el profeta Habacuc en sus tiempos? Amados hermanos, este texto nos llena de esperanza. Este texto nos da la herramienta, el medio para soportar la aflicción, para caminar y perseverar, porque estamos en las manos que preservan nuestra alma hasta el final. Eso lo debes pensar cada vez que te angusties, cada vez que levantes, porque es válido levantar un clamor a Dios, quejas, es válido, el mismo Señor lo dejó escrito en su palabra. Habacuc levantó quejas a Dios y Dios le contestó. Levanta quejas piadosas a Dios, no cuestionándolo, pero sí esperando su respuesta. Y cuando Él dé su respuesta, créele, créele, porque la respuesta ya la ha dado.
Él ya la dio. Y Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y que no nos desampararía. Él tiene el control de todo, es soberano y nada se le escapa. Ni la maldad de este mundo se le escapa. Llegará el momento en que Él traerá justicia retributiva o justicia imputada. ¿Cómo reaccionan los impíos ante estas palabras justas de Dios? ¿Qué creen ustedes que cómo reacciona un impío ante estas palabras? Tenemos la respuesta en las Escrituras. Profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 20 al 23. Vayamos allí, por favor. Profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 20 y 23. 20 al 23. Profeta Jeremías está profetizando en el mismo tiempo y al mismo rey Joacim. Y hay un hombre, otro profeta, que está de la mano con Jeremías repitiendo la misma profecía y el mismo castigo de condenación para Joacim. Dice el versículo 20: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Samaías, de Kiriam Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras, ¿qué rey? ¿Cuál rey le escuchó esas palabras? Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes. Y el rey aceptó, ¿cierto? Aceptó las palabras de Dios. Dice allí que aceptó, ¿cierto que no? El rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo terror y huyó a Egipto. Y el rey Joacim no solamente lo intentó matar, sino envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Así reacciona el hombre impío ante las palabras de Dios, matando a sus profetas, despreciando la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona entonces el justo? ¿Cómo debe reaccionar el justo? Y si aquí hay justos en esta mañana, así es como debemos reaccionar. Volvemos a Habacuc, por favor, capítulo 3, último capítulo. Este libro es muy corto, solo 3 capítulos. Los invito en sus casas a que lo lean completo. Pero observemos la reacción de un hombre que levantó preguntas y quejas ante Dios y Dios le dio su respuesta. Y luego de recibir sus respuestas, miren la reacción del profeta, capítulo 3, versículos 17 y 19. Ténganlo bien presente, mis hermanos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Observemos esa primera parte de la reacción del profeta. El profeta no está diciendo de que las cosas mejoraron. Antes las cosas parece que empeoraron. Sin embargo, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Aunque las cosas visibles no cambien, antes empeoren, Jehová lo dijo, Jehová lo hará. Y Él es nuestra fortaleza, Él es mi Señor, y por eso mi alma y todo mi ser se gozará en Jehová. No vivimos por vista, vivimos
por fe. Vivimos por fe. El texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 4 al final. Observen que no dice, mas el justo por la fe vivirá, sino por su fe. Su fe. Hermanos, ejercita tu fe para vivir en este mundo oscuro, injusto y lleno de maldad. Dios no tiene sus ojos santos cerrados, hermanos. Dios no tiene sus ojos santos cerrados ante la maldad, ni sus oídos tapados ante el clamor de su pueblo. En su tiempo vendrá y no tardará. Jesucristo regresará. Y regresará ya no para salvar. Regresará para rescatar, sacar de este mundo caído a su iglesia y para condenar al impío injusto. Hermanos, ¿lo crees? ¿Crees en su palabra escrita? ¿Crees en lo que Él ha dicho a sus profetas? ¿Le crees? ¿Crees que Él es fiel? ¿Cómo está tu paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? Es en lo que debemos reflexionar. Recuerda esto, mi hermano, recuerda esto, mi amigo. El impío será juzgado por sus obras injustas, justicia retributiva, mas el justo por su fe vivirá. Si en esta mañana, en este lugar, hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, jóvenes, niños que están hoy aquí en esta mañana, el Señor Jesucristo ya vino una vez. Y cuando Él vino, vino para salvar. Viviendo obedientemente a su Padre, y por eso Él es el justo que no cometió pecado. Muriendo en la cruz para pagar la culpa que su pueblo, su iglesia, llevaba sobre sí. Él vino para salvar en la primera vez. Pero Él regresará. Él prometió venir una segunda vez. Cuando Él regrese, ya no vendrá para salvar. Vendrá para salvar y sacar a su iglesia, pero para condenar, para castigar y enviar al infierno a todos aquellos que se niegan a recibir la palabra de Dios, a recibir su advertencia. Para el rey Joacim y el rey Joaquín, para ellos fue una sentencia de condenación. Hoy yo no traigo sentencia de condenación, hoy yo traigo palabra de esperanza para ti, porque ya estás condenado. Mis palabras son de esperanza para tu alma perdida. No rechaces la oportunidad que Dios te está dando hoy para que te arrepientas de tus muchos pecados y puedas venir ante Él por medio de la fe que solo Él puede dar para salvación de tu alma y para que puedas vivir perseverando y siendo preservado hasta el final de los tiempos, hasta que Él nos lleve a su presencia o hasta que Él regrese. Mi amigo, jóvenes, niños, no rechaces, por favor, el llamado que Cristo te hace. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y gocémonos en nuestro Señor y Salvador. Oremos.